45.000 millones de euros. Esa es la cifra que Pedro Sánchez ha comprometido del dinero de todos los españoles para invertir en Marruecos hasta el año 2050. No es un error de lectura. No es una cifra sacada de contexto. Es lo que el propio presidente del gobierno pronunció en voz alta, con total naturalidad, como si fuera una buena noticia para España. 45.000 millones de euros públicos para un país que nos espía, que nos presiona, que controla nuestras fronteras a su antojo y que tiene en el punto de mira dos ciudades españolas llamadas Ceuta y Melilla. Y mientras eso ocurre, los trenes españoles se caen a pedazos. Las listas de espera en la sanidad pública baten récords históricos. Los agricultores españoles no llegan a fin de mes. Y el trasvase Tajo Segura, que abastece de agua a millones de ciudadanos en el Levante español, se recorta. Pero eso sí, para Marruecos hay 340 millones de euros para construir una desalinizadora en Casablanca. Para Marruecos hay 755 millones para renovar sus trenes. Para Marruecos hay dinero para hospitales, para policía, para drones, para todoterrenos, para agricultura, para igualdad. Para todo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie en el gobierno quiere responder. Y en los próximos minutos vamos a intentar hacerlo nosotros. Porque hay una historia detrás de todo esto que conecta las ayudas millonarias a Marruecos con el caso Koldo, con el espionaje Pegasus, con viajes secretos, con móviles de ministros pasados de mano en mano, y con una hipótesis cada vez más respaldada por los hechos, que el gobierno de Pedro Sánchez no está actuando en defensa de los intereses de España, sino en defensa de intereses que todavía no conocemos del todo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy no lo vas a encontrar en los telediarios de las 8. Para entender lo que está pasando hay que empezar por los números. Porque los números no mienten, aunque los políticos sí. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, el gobierno español ha canalizado hacia Marruecos y hacia los migrantes marroquíes residentes en España una cantidad que distintas fuentes estiman en torno a los 16.600 millones de euros. 16.600 millones. Pero eso es solo lo que ya se ha gastado. Porque a esa cifra hay que añadir los 45.000 millones de euros en inversiones públicas previstas hasta 2050 que el propio Sánchez anunció con una sonrisa. Una cifra tan astronómica que cuesta procesarla. Para que os hagáis una idea, 45.000 millones de euros es más de lo que España gasta anualmente en toda su política de defensa multiplicado por varios años. Es más dinero del que muchas comunidades autónomas ven en toda una década. Y la pregunta que cualquier ciudadano con dos dedos de frente se hace es la misma, ¿a cambio de qué? Porque Marruecos no es precisamente un país que haya dado muestras de amistad hacia España en los últimos años. En 2021, Marruecos abrió deliberadamente sus fronteras y permitió que miles de personas cruzaran a Ceuta en cuestión de horas, utilizando la inmigración como arma de presión política. Una demostración de fuerza brutal, un mensaje clarísimo: nosotros controlamos el grifo, y si no hacéis lo que queremos, lo abrimos. La respuesta del gobierno de Sánchez no fue la de un país que defiende su soberanía. Fue la de alguien que cede. Meses después, Marruecos presionó para que cesaran a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que había tenido la audacia de permitir que el líder del Frente Polisario recibiera atención médica en España. Y Sánchez la cesó. Marruecos exigió y Sánchez obedeció. Pero la cesión más grande, la que cambió décadas de política exterior española, llegó en 2022. Sánchez reconoció el Plan Marroquí de Autonomía para el Sáhara Occidental como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. Con esa frase, España abandonó una posición que había mantenido durante décadas, traicionó a la población saharaui y le regaló a Marruecos una victoria diplomática que llevaban años buscando. Sin debate parlamentario. Sin consultar con los socios de gobierno. Sin explicar a los españoles por qué. Y lo más inquietante de todo es que tampoco se explicó qué recibió España a cambio. Entonces, ¿por qué cede Sánchez una y otra vez ante Marruecos? ¿Qué hay detrás de esta relación que el propio presidente califica de extraordinariamente positiva mientras los españoles ven cómo sus infraestructuras se deterioran y su dinero cruza el estrecho? Aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Porque las investigaciones judiciales en curso, concretamente las que se desprenden del caso Koldo y del análisis de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apuntan a algo que va mucho más allá de la simple diplomacia.
los investigadores han puesto los ojos en lo que se conoce internamente como la Operación Marruecos, una rama de la trama Koldo que nadie ha explicado todavía de forma completa al ciudadano, pero que, a juzgar por los indicios que han ido trascendiendo, podría ser la pieza que explica muchas cosas que hasta ahora no tenían explicación. La historia empieza en noviembre de 2018, apenas unos meses después de que Sánchez llegara al poder. El 19 de noviembre de ese año, Sánchez viaja a Marruecos y se reúne con la plana mayor del gobierno marroquí. Se habla de relaciones bilaterales. Se habla de hacer negocios. Se habla de meter empresas españolas en proyectos marroquíes. Hasta aquí podría parecer diplomacia normal. Pero lo que ocurre en las semanas siguientes ya no lo es. El 10 de diciembre, apenas 3 semanas después, Sánchez coincide en un foro internacional con el primer ministro marroquí y vuelven a hablar de lo mismo. Y entonces, el 28 de diciembre de 2018, Santos Cerdán le envía un mensaje a Koldo García pidiéndole que se coordinen con el número 1 para organizar un viaje a Marruecos. Un viaje que no pasa por los canales diplomáticos habituales. Un viaje que no se comunica al Ministerio de Exteriores, ni al de Defensa, ni al de Interior, ni al CNI. Un viaje que los propios protagonistas parecen querer mantener al margen de los cauces oficiales. Pero hay algo en esos mensajes que hace saltar todas las alarmas. Santos Cerdán le envía a Koldo los teléfonos móviles personales de varios ministros marroquíes. Sus números directos. No los teléfonos oficiales, sino los personales. Y la pregunta que los investigadores se hacen es la misma que debería hacerse cualquier ciudadano: ¿cómo consigue Santos Cerdán, que no es miembro del gobierno sino del aparato del partido, los teléfonos personales de los ministros de un gobierno extranjero? La respuesta lógica es que solo hay una forma de conseguir eso: que te los de otro gobierno. El gobierno marroquí le dio a alguien del entorno de Sánchez los números personales de sus propios ministros. ¿Por qué? ¿Para facilitar qué tipo de comunicaciones? El primer viaje de Ábalos a Marruecos se produce el 2 y 3 de enero de 2019. Es un viaje relámpago, discreto, que no sigue los protocolos habituales de las visitas ministeriales. Cuando vuelve, le pasa información a toda la trama. Y la trama organiza un segundo viaje, esta vez con más participantes: Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, e incluso una traductora cuya identidad y función real los investigadores están estudiando. El viaje se produce el 24, 25 y 26 de enero de 2019. Y en los días siguientes los protagonistas se mandan fotos de ese viaje entre sí, con el mensaje explícito de que son para uso particular, no publicar. ¿Qué se negoció en esos viajes? Lo que los investigadores saben hasta ahora es que uno de los objetivos era la adjudicación de un contrato de obra pública en el puerto de Kenitra, con un volumen que según las fuentes consultadas se acerca a los 460 millones de euros. Un contrato en el que presuntamente se habría pactado una comisión ilegal del 2%, lo que supondría unos 9 millones de euros en mordidas. Pero la investigación todavía está abierta y no sabemos qué más se habló, qué más se pactó, y sobre todo, quién más se benefició. Lo que sí sabemos es que coincidiendo en el tiempo con esos viajes, el gobierno de Sánchez empezó a tomar una serie de decisiones respecto a Marruecos que resultaban inexplicables desde el punto de vista de los intereses nacionales de España. El cambio de posición sobre el Sáhara. La pasividad ante las presiones migratorias. El desmantelamiento de la unidad CICO. Y las ayudas económicas a Marruecos que no han hecho más que crecer año tras año. Porque hablemos de las ayudas. Hablemos de los números concretos, los que duelen cuando uno piensa en lo que ese dinero podría haber hecho dentro de España. El gobierno español ha dado al Ministerio del Interior de Marruecos 157 millones de euros en ayudas directas. De esos, 122 millones son subvenciones directas concedidas entre 2019 y 2022. Y 35 millones más en equipamiento, vehículos todoterreno, drones, ambulancias. Entre ese equipamiento hay una partida especialmente llamativa, 8,6 millones de euros para comprar 130 todoterrenos para la policía marroquí. La policía del mismo país que en 2021 utilizó la presión migratoria como arma contra España recibe coches patrulla pagados con dinero español. En 2022 se supo que alrededor de 250 organismos y entidades extranjeras recibían anualmente unos 300 millones de euros en subvenciones del gobierno español. Y Marruecos encabezaba la lista. Ese mismo año, las ayudas al desarrollo hacia Marruecos se duplicaron, pasando de 25,5 millones a más de 51 millones de euros en un solo año.
Una duplicación que coincide con el periodo en que el escándalo Pegasus salía a la luz. ¿Por qué hay que hablar de Pegasus? En 2022 se supo que el teléfono de Pedro Sánchez, el de la ministra de Defensa Margarita Robles, el del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y el del ministro de Agricultura Luis Planas habían sido infectados con ese software de espionaje. Todos los indicios apuntaban a Marruecos. Y la respuesta del gobierno fue, curiosamente, duplicar las ayudas a Marruecos. Hay analistas que interpretan esa duplicación como una señal de apaciguamiento. Como si el gobierno hubiera decidido que la mejor respuesta al espionaje no era la confrontación sino el incremento de la dependencia mutua. Y aquí es donde la hipótesis más inquietante entra en juego. La secuencia que algunos investigadores y analistas plantean sería la siguiente: en 2018 y 2019, miembros del entorno de Sánchez viajan a Marruecos para negociar contratos de obra pública con comisiones ilegales. Marruecos lo sabe. Marruecos tiene pruebas. Y 2 años después, cuando ya tiene esas pruebas, hackea los teléfonos de los principales miembros del gobierno. No para espiar, sino para confirmar que tiene lo que cree tener. Para asegurarse de que el chantaje funcionará. Y a partir de ese momento, el gobierno de Sánchez empieza a ceder en todo lo que Marruecos le pide. ¿El Sáhara? Las fronteras. Las ayudas. Los contratos. Es una hipótesis. No está judicialmente probada. Pero es una hipótesis que cada vez tiene más hechos que la sostienen. Y que explica lo que ninguna otra explicación ha conseguido responder de forma satisfactoria: ¿por qué un gobierno que se presenta como progresista y defensor de los derechos humanos apoya la posición de una monarquía absolutista sobre el territorio de un pueblo que lleva décadas luchando por su autodeterminación? ¿Por qué un gobierno que dice defender la soberanía nacional cede ante las presiones de un país vecino una y otra vez? ¿Por qué ese mismo gobierno destina cantidades crecientes de dinero público a Marruecos mientras recorta servicios a sus propios ciudadanos? Para entender la magnitud de lo que está pasando hay que mirar también lo que ocurre en el terreno más cotidiano. Pensemos en el agua. El trasvase Tajo Segura lleva años sufriendo recortes que han generado una crisis profunda en Murcia, Alicante y Almería. Los agricultores ven cómo sus cultivos se secan. Los municipios gestionan restricciones de consumo. Y mientras eso ocurre, el gobierno acaba de comprometer 340 millones de euros para construir una gran planta desalinizadora en Casablanca. El proyecto lo ejecutará un consorcio liderado por Acciona. Pero el dinero que lo financia es dinero público español. Y la desalinizadora no va a abastecer a ningún ciudadano español. Mientras los españoles discuten sobre si habrá suficiente agua el próximo verano, se están gastando 340 millones en solucionar el problema del agua en Marruecos. Acciona, curiosamente, es la misma empresa que aparece en los audios del caso Coldo como una de las compañías que participaba en el sistema de contratos inflados y comisiones ilegales. La misma empresa que según la UCO pagaba mordidas a través de facturas falsas de hostelería. Y ahora Acciona lidera el consorcio que ejecutará la desalinizadora de Casablanca financiada por el gobierno español. Puede ser una coincidencia. Pero dado el contexto, la pregunta es legítima: ¿quién se beneficia realmente de estos 340 millones? Y los contrastes no terminan ahí. Mientras la ministra de Igualdad recortaba las pulseras antimaltrato para mujeres víctimas de violencia doméstica en España, el gobierno destinó 300.000 euros a programas de igualdad en Marruecos. Mientras los agricultores españoles protestaban en las carreteras, el gobierno destinó 250 millones a la agricultura marroquí. Para que Marruecos produzca más y más barato y hunda los precios que reciben nuestros propios agricultores. Pensemos en los trenes. El crédito de 755 millones de euros aprobado para que Marruecos compre 40 trenes interurbanos nuevos se concedió en el mismo periodo en que la red ferroviaria española acumulaba averías, retrasos y accidentes. España invierte hoy 3 veces menos en su red ferroviaria que hace 17 años. Los maquinistas alertan sistemáticamente del estado de las vías. Los viajeros sufren retrasos crónicos. Y sin embargo, cuando hay que encontrar casi 800 millones para renovar trenes, esos millones van a Marruecos. Y a Egipto, 700 millones de euros en créditos ferroviarios. Y a Uzbekistán, 57 millones para trenes de alta velocidad. El mundo entero moderniza sus infraestructuras con dinero público español mientras las nuestras se deterioran.
Mientras el sistema sanitario español tiene las listas de espera en máximos históricos, con médicos agotados y pacientes que esperan meses para una consulta especializada, el gobierno destinó casi 3 millones de euros a rehabilitar el Hospital Español de Tánger. Y en 2026 hectáreas concedido nuevas partidas para costear la atención sanitaria en Marruecos a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Puede que sea una causa noble. Pero cuando un gobierno no tiene dinero para reducir las listas de espera de sus propios ciudadanos y sí lo tiene para reformar hospitales en el extranjero, algo no cuadra. La cumbre más reciente entre Sánchez y el primer ministro marroquí fue descrita por los periodistas como hermética. Sin preguntas. Sin ministros de los socios de gobierno. Sin transparencia. Se firmaron más de una decena de acuerdos en educación, agricultura, transporte y digitalización. Se habló del Mundial de 2030. Pero sobre el Sáhara, sobre las fronteras, sobre los 45.000 millones prometidos hasta 2050, el gobierno no quiso que se preguntara. Hay un dato que resume mejor que ningún otro la naturaleza de esta relación: el Ministerio del Interior de Marruecos es el primer receptor de ayudas al desarrollo por parte del gobierno español. No una ONG. No un hospital. No una escuela. El ministerio que controla la policía, las fronteras y la represión interna de un país que nos espía y nos presiona. Ese ministerio es el mayor beneficiario extranjero de la generosidad del gobierno español. Venezuela, República Dominicana y Marruecos son los tres países que aparecen una y otra vez vinculados a los escándalos del gobierno de Pedro Sánchez. Venezuela en el caso Zapatero y en el caso Plus Ultra. Y Marruecos en el caso Koldo, en el espionaje Pegasus, en los viajes secretos y en las ayudas millonarias sin explicación. Tres países. Un mismo patrón. Un mismo gobierno en el centro de todo. Los investigadores de la UCO no han descartado que la rama marroquí del caso Koldo tenga conexiones directas con todo lo demás. La aparición en los audios de referencias explícitas a Marruecos, la mención a operaciones concretas como el puerto de Kenitra y la desalinizadora, el intercambio de móviles personales de ministros, todo eso forma parte de una investigación que todavía no ha concluido y cuyos resultados, cuando salgan a la luz, podrían añadir un capítulo completamente nuevo a una historia que ya de por sí no tiene precedentes en la democracia española. Con más de 1 millón de ciudadanos de origen marroquí viviendo en España, con una frontera que Marruecos abre y cierra según sus conveniencias, y con un gobierno español que parece más dispuesto a satisfacer las demandas de Rabat que a defender los intereses nacionales, la pregunta sobre el futuro de Ceuta y Melilla no es retórica. Es urgente. Porque la historia demuestra que las cesiones no apaciguan a quien quiere más. Las cesiones demuestran que el otro lado puede ceder, y eso siempre genera nuevas demandas. Lo que está ocurriendo con Marruecos es la historia de un gobierno que ha perdido la capacidad de defender los intereses de sus ciudadanos en política exterior. Sea por chantaje, sea por corrupción, sea por una visión estratégica que nadie ha explicado ni justificado democráticamente, el resultado es el mismo: España cede, Marruecos avanza, y los ciudadanos españoles pagan la factura. Lo que está claro es que algo no funciona en la relación entre el gobierno de Sánchez y Marruecos. Que esa relación cuesta mucho dinero a los españoles. Que ese dinero se gestiona con una opacidad que no tiene ninguna justificación en un Estado democrático. Y que las cesiones que España ha hecho en materia de soberanía, de política exterior y de intereses nacionales no han venido acompañadas de ningún beneficio visible para los ciudadanos españoles. 45.000 millones de euros hasta 2050. Suficiente para construir decenas de hospitales, renovar completamente la red ferroviaria española, resolver el problema del agua en el Levante durante generaciones y todavía sobrar dinero. Pero ese dinero no irá a ninguna de esas cosas. Irá a Marruecos. Sin debate. Sin explicación. Sin transparencia. Y con la investigación judicial llamando cada vez más fuerte a la puerta. La pregunta que hay que hacerse, la pregunta que este canal se hace y que creemos que todos los españoles deberían hacerse, es simple y directa: ¿quién está gobernando España? ¿Los ciudadanos que votan cada 4 años? ¿O los intereses que se negocian en viajes secretos, en cumbres herméticas y en contratos sin transparencia con países que no tienen ningún interés en que España sea fuerte? No tenemos todas las respuestas. La investigación judicial sigue abierta. Los sumarios siguen bajo estudio. Y es posible que en los próximos meses salgan a la luz datos que confirmen, amplíen o maticen todo lo que hemos contado hoy.
Pero lo que no puede hacerse es mirar para otro lado. Lo que no puede hacerse es aceptar que se gasten decenas de miles de millones del dinero público en un país extranjero sin que nadie dé explicaciones. Si este vídeo te ha parecido importante, si crees que esta información debería llegar a más españoles, compártelo ahora mismo. Cada vez que un vídeo como este se comparte, es más difícil que estas cosas pasen sin que nadie las vea. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que hay una explicación legítima para estas ayudas o crees que algo más está pasando? Y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido como este, sin filtros, sin patrocinadores que nos condicionen y sin miedo a decir lo que otros no se atreven a decir. Porque alguien tiene que contarlo.